Detectar, prevenir y tratar enfermedades es la principal motivación de los investigadores que dan su tiempo a la innovación de la ciencia médica. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer cuáles son esos principales avances y cómo estos desarrollos están impactando en la salud de miles de pacientes en el mundo. En los últimos 10 años, ¿cómo ha cambiado la medicina respecto del presente? Hemos conversado con el doctor Bernard Soria, que es ex ministro de Salud de España y uno de los principales promotores de cambios e innovaciones en este mundo, para saber cuál ha sido la forma en que ellos han logrado este progreso. La punta de lanza en la medicina hoy día es la medicina regenerativa y tiene que ver con la biotecnología. Vamos a conocer su opinión y cómo es que introdujo esta legislación en España. La medicina regenerativa ya está aquí y ha venido para quedarse, pero posiblemente no podemos decir aún toda su capacidad, es decir, eso no lo sabemos aún. Hay varias fórmulas, pero trataré de simplificarlo. En primer lugar, supongamos que a usted no le funciona un tipo de célula y como consecuencia de que no le funciona esa célula, tiene una enfermedad. Una posibilidad es producir esa célula in vitro, eso quiere decir en el laboratorio, y inyectársela a usted. Eso sería la medicina regenerativa sustitutiva, sustituyendo una célula que a usted no le funciona. La más frecuente no es esa, la más frecuente es utilizar células que ayudan a sus células. Entonces supongamos que usted tiene una degeneración y su capacidad para curarse a sí mismo, porque el cuerpo se cura a sí mismo continuamente. Pero supongamos que esa capacidad está disminuida, y si yo le doy una célula que le ayuda a usted a curarse a sí mismo, también estoy haciendo medicina regenerativa. Esas serían dos propuestas relativamente fáciles de explicar. Es un poco más complejo, claro. He trabajado más de 25 años en diabetes, continúa siendo mi principal campo de trabajo. En primer lugar, ¿cómo podemos curar o parar la diabetes? En segundo lugar, ¿cómo podemos mejorar las complicaciones de la diabetes? En el primer caso se trata de hacer células productoras de insulina, que es lo que le falta a la gente que tiene diabetes. Y eso ya lo hemos hecho en el laboratorio. La transferencia de eso a la clínica es costosa en tiempo y en dinero, pero en ese camino estamos. Otra forma de parar la diabetes es parar el mecanismo que destruye las células beta. Y en eso también tenemos resultados y esperamos poder hacer ensayos clínicos pronto, ensayos con pacientes. Y donde sí que estamos haciendo bastantes, de hecho ya 4 ensayos clínicos, es deteniendo la amputación del pie diabético, que es una de las complicaciones de la diabetes. Es que algunos pacientes, desgraciadamente, llegan a una etapa que el pie se gangrena, no recibe bien la sangre, y la única solución médica es la amputación. Y en ese caso, en pacientes en Andalucía, que es donde yo trabajo ahora, estamos evitando la amputación del pie diabético. La clonación terapéutica es un procedimiento muy avanzado, pero que aún existe en pocos países. Uno de estos es España. Y exactamente consiste el procedimiento en encontrar una célula adulta, una célula humana, a la cual se le extrae el núcleo. Este núcleo se transfiere al mismo tiempo en otro tipo de célula, un óvulo humano, para que a partir de este momento puedan producirse cambios y eventualmente tejidos. Esos tejidos pueden ayudar además a curar enfermedades. Conversamos con el doctor Soria, quien además ha sido uno de los propulsores de una ley para biomedicina en España que está ayudando a llevar a cabo este procedimiento tan innovador. Dentro de la sociedad hay sectores que piensan honestamente que el trabajo con embriones o el trabajo de clonación terapéutica es algo que es dañar al ser humano, ¿no? Esa es una forma de pensar muy respetable, como todas las formas de pensar,
pero que no necesariamente es compartida por otros sectores de la población. Lo que países como Suecia, Francia, el Reino Unido o España han hecho es hacer una propuesta muy respetuosa con las creencias de la gente. En ese sentido, los mecanismos de garantía son altos, pero que no cierran la puerta a que quien piense de otra forma pueda utilizar esas terapias. De alguna forma, los conceptos de lo que pensamos acerca de la vida es algo que ha ido variando con el tiempo, ¿no? Y que incluso hay religiones que piensan de forma distinta a otras religiones. Los testigos de Jehová, que son muy respetables, igual de respetables que otros, no aceptan la transfusión de sangre. Eso para un médico como yo es algo muy duro, ¿no? Porque la transfusión de sangre es necesaria, pero yo le tengo que respetar, ¿eh? Tengo que respetar su creencia. Ahora, lo que no puedo es imponer su creencia a otros, ¿eh? Y si hay otros que no piensan como los testigos de Jehová y desean recibir una transfusión, hay que facilitarlo. Por lo tanto, con las creencias hay que ser muy respetuoso, pero desde una ética laica, que es la que yo defiendo, uno tiene que estar abierto a cosas que puedan ser buenas para la totalidad de los ciudadanos. Unas células especiales de nuestro sistema inmunológico son generadas fuera de nuestro organismo a través de la sangre. Son procesadas y otra vez son inyectadas. Este procedimiento, se ha comprobado, puede ayudar a elevar nuestras defensas y en particular en el caso de enfermedades como el cáncer. Lo que yo ocupo es un tipo de terapia celular, no de anticuerpos, celular, que utiliza unas células especiales del sistema inmune que se llaman las células dendríticas, y esas células dendríticas yo las genero fuera del organismo a partir de sangre del mismo paciente, las genero fuera del organismo, las activo y las reinyecto al paciente para que de esa forma se active el sistema inmune, que en general está dormido en los pacientes con cáncer avanzado. Lo que pasa es que el tumor ejerce una influencia muy mala sobre el sistema inmune, lo apaga, secreta cosas, secreta moléculas que lo apagan. Entonces lo que nosotros hacemos es despertarlo por fuera y volver a reinyectarlo. Lo que hoy día nosotros estamos tratando de hacer es que además de reinyectar estas moléculas, ya sea anticuerpos o células del sistema inmune, hacer otras cosas que le quiten el camuflaje al tumor, que lo hagan más visible, que puede ser desde quimioterapias hasta radioterapias o otra alternativa. En el fondo, tratar de combinar terapias que busquen atacar el tumor desde distintas formas. La globalización ha permitido la migración de distintos grupos humanos y hay focos o países en donde se concentran. Son países cosmopolitas que probablemente también están buscando ver de qué manera innovan en la medicina. Uno de estos países es Estados Unidos, en donde se está buscando ampliar el conocimiento sobre el genoma humano, no solamente respecto de un grupo etnográfico, sino sobre todos los que se concentran en su territorio. En los Estados Unidos somos 5% de toda la población de los Estados Unidos. Este 5%, la mayoría viene de origen de Europa. Entonces formamos o desarrollando ideas de la patología, de las enfermedades en una población y estamos poniendo estas ideas en otras poblaciones. En realidad, en este caso, no están un buen servicio a todo el humano, la población humana. Soy médico, soy cientista, soy numerólogo también.
Entonces estoy muy interesado en la enfermedad del asma. Asma es una enfermedad que está muy común, lo más común enfermedad crónica en todos los niños. La cosa más importante del asma es que afecta algunas raíces más que otras. En los Estados Unidos, los puertorriqueños y los negros tienen los más altos niveles de prevalencia del asma de todo el mundo. Los mexicanos tienen los niveles más bajos, pero 95% de los fondos para las investigaciones lo ponemos en las poblaciones de origen de Europa. Es más que 40% de la población de los Estados Unidos están pagando la cuenta del Instituto Nacional de Salud, pero no está recibiendo la misma en la forma de investigaciones médicos, clínicos o científicos. A pesar de que la similitud entre una persona y otra es cerca de 99.9%, ese 1% hace que marque la diferencia entre desarrollar una enfermedad o ser susceptible o resistente a una enfermedad transmisible o no transmisible. Muchos de la información genética y muchos de los kits donde utilizan genes para el diagnóstico de una enfermedad han sido basados en las poblaciones europeas, en un 70-80%. Este estudio no pretende todavía identificar enfermedades. Este estudio es un mapeo general del ADN de los habitantes de poblaciones nativas y mestizas de Perú. Nosotros lo que hemos encontrado ha sido variantes genéticas. Hasta el momento existían 11.3 variantes genéticas reportadas a nivel mundial. Nosotros en este primer análisis, porque el proyecto está en curso, de 150 genomas de peruanos, hemos encontrado 3.3 millones de variantes genéticas, la cual representa un 30% adicional que estamos aportando desde el Instituto Nacional del Perú a la base de datos del genoma humano. Desde ese punto de vista es importante. Esta información ha salido de una población saludable, una población que no tiene ninguna enfermedad crónica. Sin embargo, ahorita el siguiente paso es identificar poblaciones que tienen una determinada enfermedad o sujetos que tienen una determinada enfermedad y relacionar nuestros hallazgos con los hallazgos genéticos de ese individuo que tiene una enfermedad determinada para ver qué gen es el que está implicado en el desarrollo de esa enfermedad. Hemos seleccionado 17 poblaciones nativas y 13 poblaciones mestizas. El proyecto todavía está en curso, tenemos seleccionadas cerca de 7 u 8 comunidades nativas y cerca de 5 o 6 mestizas y todavía seguimos viajando a obtener estas muestras. No es fácil obtener esas muestras por la dificultad geográfica que tenemos en Perú, sino también por las dificultades éticas y por la falta de información que se tiene. Nuestras poblaciones mestizas tienen más componentes nativos. Las poblaciones mestizas, por ejemplo, en Colombia, Estados Unidos, tienen componentes europeos, africanos y asiáticos. Nosotros tenemos más componente nativo, quechua, ayaninca, machiguenga. Realmente nosotros hemos considerado tomar 100 individuos por cada población. Sin embargo, las poblaciones a veces son tan pequeñas porque esas poblaciones sin duda van a desaparecer. Ese ha sido un criterio para elegir estas poblaciones. Van a desaparecer en términos de 10, 15 o 20 años. Sin embargo, nosotros estamos guardando ese ADN en un banco como un patrimonio biológico de la población peruana. Lo que podemos saber es que ahora estamos como una población estamos creciendo muy rápido y esto cambia algunos de nuestros genes. Por ejemplo, tenemos variación muy raros
porque estamos creciendo tan rápido. Y cambia nuestras como riesgos de salud y porque estas variantes raras, las mutaciones que quieres decir, no tenemos la oportunidad para selección de eliminarlos. Entonces están como parte de nuestra población y estamos creciendo todavía y este afecta a nuestro genoma. Hace poco, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer una alerta respecto del consumo de la carne. ¿Pero esto tendrá alguna repercusión en nuestro genoma? El caso de carne y el riesgo de cáncer también es muy pequeño. El riesgo diferencia cuando comemos carne es como un porcentaje, creo. No sé, no soy experto en esto, pero no es tan grande y si comemos verduras es como otro, it balances out, es como tenemos el mismo riesgo si no comemos esto. Si comemos esto, carne con verduras, estamos bien, creo. La evolución es como nuestra habilidad de tener hijos es más importante para todo, para evolución. Y esto significa que algo como cáncer o Parkinson's o cosas así que viene cuando somos viejos tiene menos presión en la selección que las cosas que vienen cuando somos niños. Entonces, este efecto de comer carne y tener un poquito elevado riesgo de cáncer, más o menos no tiene un efecto muy grande en el número de nuestros hijos. Entonces, no sé si podemos evolucionar para ser como inmune a este efecto, pero en realidad no va a pasar muy rápido tampoco. De la mano de la tecnología móvil se ha desarrollado una aplicación para controlar la obesidad en el Perú. Nosotros tenemos un centro que se ocupa de la alimentación y nutrición. Hacemos investigaciones para ver los patrones de alimentación de la población, la desnutrición, la malnutrición, la obesidad. Y entonces, por ese motivo, a partir de los estudios que hemos hecho, hemos encontrado que cerca del 62% de los peruanos y peruanas, es decir, 6 de cada 10, tienen algún nivel de sobrepeso u obesidad. Por esta razón, nosotros hemos diseñado un aplicativo, que es el uso de la tecnología móvil con contenidos de salud para ayudar a las personas a controlar su peso, a tener mejores dietas que sean saludables y a seguir algunos consejos para mejorar su actividad física, su recreación con el fin de conservarse sanos. Este aplicativo se llama INS Senan y está disponible en el Play Store de Android. Ustedes lo pueden descargar y con eso van a poder ustedes conocer cómo están actualmente en cuanto a su peso y su talla, si está bien, si tienen obesidad o están normales, y si están con sobrepeso les va a dar algunos consejos. Y también hay otra sección en la que ustedes pueden escoger el plato que quieren comer. Por ejemplo, hoy día me quiero comer un pollo a la brasa. ¿Cuántas calorías voy a ingerir con ese pollo a la brasa? Por lo menos 900. 900 calorías, y si yo las sumo a las 150 de un vaso de chicha, 150 más de otro vaso de chicha, 200 de una Coca-Cola o algo así, entonces vamos a tener la cantidad de calorías que hemos consumido en un día y puede ser que ese número de calorías sea mayor de la que necesitamos. Entonces el aplicativo le va a decir: has consumido un número mayor de calorías de la que necesitas.
Por lo tanto, te recomendamos que hagas este tipo de ejercicios o que bailes o que hagas otro tipo de deporte, ¿no? En la medida que este aplicativo sea usado por más gente, vamos a tener información que nos va a permitir ver cuánto sobrepeso hay, dónde está ubicado, para poder actuar con medidas de salud pública, de recomendaciones, sugerencias. También usando la tecnología se ha desarrollado una aplicación que permite hacerle un seguimiento al embarazo de mujeres gestantes en la selva peruana. Nosotros decidimos trabajar en este proyecto, el proyecto Mamás del Río, en Loreto, porque Loreto tiene 3 veces más mortalidad infantil y 2 veces más mortalidad materna que el promedio nacional. De enero hasta noviembre de este año ya hay 19 muertes maternas en Loreto, lo cual es una cifra alarmante. Nosotros trabajamos en 13 comunidades del distrito de Parinari en Loreto. En las comunidades en las que trabajamos en el distrito de Parinari hay 0 muertes maternas. Lo primero que hicimos es censar a todas las mujeres de 10 a 45 años de las 13 comunidades con las que trabajamos. En total censamos aproximadamente 800 mujeres. Y digo 10 a 45 años porque las mujeres se embarazan desde los 11 años de edad. El agente comunitario envía esa información del embarazo y esa información se une a la historia previa de la mujer. De esa manera sabemos toda la historia de la mujer antes del embarazo y durante el embarazo, porque reportan continuamente cuántos controles prenatales tiene, si se controló en esta oportunidad en el barco o se controló en el centro de salud, si tiene alguna alarma, por ejemplo, si está sangrando. Esa información los agentes comunitarios la ingresan en la aplicación que se llama ODK. ¿Qué es lo que ingresan los agentes en el celular? En el celular existe un programa que se llama ODK o Open Data Kit, que es un programa creado en la Universidad de Washington. Esta información nos llega o le llega al barco a través de un celular y el barco lo que hace es puede ver la información detallada de cada comunidad. Pueden reportar alguna alarma si una mujer está sangrando, si su bebé no se mueve. Pueden reportar también información del nacimiento de un niño para que pueda tener su DNI o la muerte de una madre o un niño que felizmente no ha pasado hasta ahora. Entonces, los agentes envían esta información al celular que está en el barco médico, el Amazon Hope. Y a través de esta información, el barco puede saber cuando llega a la comunidad, cuántas gestantes hay en esa comunidad, cuáles son de alto riesgo. Además, les repartimos kits de parto limpio porque 80% de las mujeres de nuestras comunidades da luz en su casa. Entonces ahora tienen su par de guantes estériles. Antes lo que ellas hacían era amarrar cuando nacía el bebé el cordón con un pabilo y a veces el pabilo se salía y el cordón sangraba. Entonces ahora con este clamp lo que ellas hacen es asegurar el cordón umbilical y también les hemos repartido alcohol gel para las manos y les hemos enseñado la importancia de que el bebé tenga sus vacunas el mismo día del nacimiento. También como los agentes cuando llenan la información hay una pregunta que es sobre GPS. Ellos marcan exactamente la longitud y la latitud de la gestante que están reportando. Entonces nosotros podemos ver en el Google Maps la localización, o sea, si en esa comunidad cuántas gestantes hay, cuántas son de alto riesgo y cuántos nacimientos hay. El proyecto Mamás del Río es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Dirección Regional de Salud de Loreto, la Municipalidad de Parinari y el barco Amazon Hope. Las infecciones son el foco de investigación de muchos expertos y científicos, tanto en el Perú como en el mundo. La bartonelosis es la llamada enfermedad de Carrión. Es una enfermedad que solamente ocurre en Perú, Ecuador y también en Colombia. Esta enfermedad es transmitida por la picadura de un zancudo, pero este zancudo se esconde muy bien en las grietas de los cerros y no puede ser erradicada por los medios que se usan para erradicar, por ejemplo, al mosquito
que transmite la malaria, el dengue. Entonces, por esa razón nosotros estamos buscando una medida efectiva que es el desarrollo de una vacuna. De esta manera podemos proteger la salud de la población que vive en las zonas andinas, especialmente Ancash, Cusco, Cajamarca, Huancayo, Huancavelica. Un trabajo muy importante porque su desarrollo va a significar un punto de quiebre en la ciencia en el Perú y va a ser una gran contribución porque hemos empezado haciendo el secuenciamiento del genoma de la bacteria. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que hemos identificado todos los genes de esta bacteria con el fin de trabajar con los genes que están en la pared de la bacteria para ver cuál de ellos es el que puede producir la mayor reacción del organismo para defenderse de este microbio. Al identificar esa proteína, vamos a poder luego en el laboratorio purificarla, después pasarla a inyectarla en animales, ver si reaccionan bien o no, si responden a la vacunación y si es segura, porque también puede producirles daño. Si pasa todas estas pruebas, empezaremos la fase de ensayos clínicos. Este es un largo camino en el que hay un grupo de científicos que está liderado por el doctor Carlos Padilla y que están trabajando con lo último de biología molecular, genómica y también ahora bioinformática. La bioinformática, ¿para qué nos sirve? Para poder identificar lo que le decía, cuál es la proteína que provoca la mayor reacción de las defensas del organismo. Porque como ustedes saben, las vacunas son una respuesta de la defensa del cuerpo frente a un organismo externo como un microbio que puede hacer daño. Pues los satélites nos dan muchísima información de gran utilidad para la salud. Nos dicen muy bien cómo está el clima, las condiciones ambientales y que eso es muy importante para lo que se conoce para la ecología de las enfermedades infecciosas, ¿no? Donde determinadas condiciones climáticas pueden favorecer la transmisión de enfermedades o la llegada de una determinada enfermedad a una nueva región geográfica. Pues en los últimos años casi la utilización de satélites, lo que se llama en inglés el uso de remote sensing data, que es datos capturados a distancia, ¿no? Que uno no necesita como antes ir al mar y estar allí con tu sondita viendo qué temperatura y salinidad, sino que ahora a través de tu computadora accedes a estas bases de datos gigantescas donde hay datos masivos de salinidad, temperatura, de todo tipo de clima y ambientales a nivel global, sin moverte de tu despacho, ¿no? Y eso le da una potencialidad. Y en los últimos 10 años este componente climático ha empezado a formar parte casi de todos los grandes estudios en epidemiología, particularmente de enfermedades infecciosas, ¿no? En mi caso, que mi especialidad son las enfermedades infecciosas, es un poquito distinto, ¿no? Porque como hablábamos antes de la ecología de estos organismos que causan la enfermedad, eso es lo crítico, o del vector que transmite la enfermedad. Pensemos, por ejemplo, en el dengue y la malaria, el mosquito, ¿no? Pues realmente utilizamos toda esta información para ver cuáles son las zonas que son adecuadas para que esos mosquitos, esos vectores sobrevivan. Entonces, como sabemos que a los mosquitos les gustan unas condiciones muy particulares, es muy fácil decir, si vamos a tener estas condiciones, la probabilidad de que exista el vector que transmite la enfermedad va a ser muy alta y por lo tanto el riesgo de infección va a ser más alta, ¿no? Pero es muy complejo porque no es solo el hecho de que exista el patógeno o el vector, sino que además la gente se exponga al patógeno. Entonces es muy complejo, ¿no? Los modelos están muy buenos, muy bien y funcionan muy bien, pero siempre hay que utilizarlos con mucha precaución porque realmente no es un dato real, es simplemente una proyección de lo que tú esperas, ¿no? Y es un tema muy complejo, ¿no? O sea, pero yo creo que hoy en día este tipo de modelos son muy convenientes para los investigadores o los departamentos de salud pública, porque significa que uno desde su computadora puede estar viendo el riesgo que hay. Y aunque no sea el riesgo real, que sea simplemente una estimación, es suficiente como para activar tus mecanismos de respuesta de forma anticipada. Y una anticipación en temas de salud ya sabemos lo que significa, reducir el número de enfermos, el número de muertes y el coste asociado.
Nosotros estamos trabajando ya usando lo que se llama Big Data, que es un sistema para manejar grandes volúmenes de información, bases de datos. En este momento lo estamos usando para analizar la información que nos viene de los centros y puestos de salud de todo el Perú sobre el estado nutricional de los niños, peso, talla, hemoglobina. Entonces, como las bases de datos son inmensas y se van actualizando permanentemente, estamos utilizando este Big Data, pero justamente el siguiente proyecto que ya está diseñándose es utilizar las redes sociales, Facebook, Twitter y las otras que estén disponibles para identificar algunas palabras clave que nos permiten hacer seguimiento de qué está hablando la gente. Por ejemplo, lo que usted dice ya se usa en otros países. En Estados Unidos conocemos estudios que se han hecho con esto que permiten conocer antes que se produzca la epidemia en el establecimiento qué está pasando en una población. Por ejemplo, la gente comienza a hablar, no puedo ir a la fiesta porque estoy resfriado. O hoy día no fui a trabajar, estoy en cama con tos y con fiebre. Entonces esas palabras se escogen y con un algoritmo, o sea, con una fórmula matemática, se va determinando cuáles de ellas significan la posible existencia de una epidemia. Entonces, luego se va a hacer el estudio con la epidemia real, con los datos de la Oficina de Epidemiología, para ver si efectivamente es un buen sistema, un sistema efectivo. Hay un microbio que se llama Vibrio parahemolítico, es como que produce una diarrea. Entonces, se usan los datos del NOAA, que es un instituto de los Estados Unidos para ver el clima y la salinidad del agua y el tiempo. Entonces, dos datos vamos a escoger, salinidad del agua y temperatura del agua. Con eso vamos a medir dónde se puede presentar este microorganismo. Pero además de eso, vamos a utilizar estos mismos datos pero adaptados para el dengue. Y además, como estamos comprando un aparato que se llama secuenciador, que permite ver el genoma de los microorganismos y de las personas, con ese secuenciador vamos a poder saber qué tipo de características genéticas tiene ese microbio y lo vamos a poder seguir, lo vamos a poder mapear. Entonces vamos a poder anticiparnos a algunas epidemias. Y esa información va a llegar a las autoridades de salud pública para que tomen la decisión de hacer intervenciones de control vectorial, que son fumigaciones, educación a la población, eliminación de desechos para que no junten agua, ¿no? Esa es la utilidad de la ciencia y la tecnología al servicio de la salud de la gente. El niño tiene un impacto, digamos, afecta de dos maneras. Tiene un impacto directo, ya que es un evento principalmente oceanográfico, y como evento oceanográfico introduce en Perú cosas nuevas, organismos nuevos, y esos organismos, si son patógenos, van a causar enfermedad. Y el segundo impacto es un impacto indirecto que cambia el clima, y entonces va a cambiar pues, la estructura, la partición climática del país, y donde que es un desierto se convierte en un trópico, y entonces hay agua y hay humedad, entonces los mosquitos se pueden expandir a esas nuevas áreas, y entonces pueden expandir también el área afectada por una determinada enfermedad. O sea que son dos componentes que hay que tener muy en cuenta cuando se está en una situación como esta, y me consta, por ejemplo, que las instituciones peruanas están desarrollando este tipo de modelos y que están de alguna forma anticipándose a lo que pueda suceder. Por ejemplo, ahora en Europa estamos en pleno invierno y aunque aquí no ha llegado el niño de evento fuerte, pero el niño está ahí fuera y allí estamos a 23, 24 grados cuando deberíamos estar a 7. Entonces es una verdadera locura, o sea, la cantidad de conexiones que existen en el mundo, que el clima afecte a una zona, el impacto que tiene en el otro lado del mundo y en la distribución de especies en el otro mundo y las enfermedades en el otro mundo, esto que se llaman interconexiones, es tremendo y cada vez se descubren más, ¿no? Con lo cual nuestro trabajo es muy difícil porque al final lo que estamos haciendo es pasando de la forma tradicional de investigar estas situaciones, que es a nivel regional, a nivel global, pero nuestros recursos tampoco son los adecuados para utilizar esta dimensión global, porque nuestros fondos y nuestras ayudas para investigación saben que son muy reducidas. Entonces es muy complejo y todo se basa mucho en tener muy buenos amigos a los cuales pidas ayuda
y a veces no la mejor forma ni la más idónea para abordar estos temas tan complejos, ¿no? La chirimacha es un insecto que aloja dentro de sí a un parásito, el cual es el causante de la denominada enfermedad de Chagas. Esta es una enfermedad que ataca a personas de las zonas rurales del Perú, pero también de lugares como Brasil. Justamente allí se están haciendo investigaciones para saber cómo paralizar esta enfermedad, conociendo más al propio parásito. Trabalho e investigo a doença de Chagas, que é transmitida por um insecto triatomínio, e é muito comum em muitas partes do Brasil. Eu busco talvez alguma medicina, um remédio, até mesmo uma vacina contra a enfermidade. Sim, um bicho, um inseto. Não muito grande, é pequenino, e suga tu sangue enquanto dormes, e quando suga, quando suga o sangue, ele defeca assim, sua fezes é contaminada contém parasito, pequeno micro-organismo que então penetra em tua pele e aí infecta teu coração, teu intestino, pero ainda não há uma vacina ou um remédio eficaz. Nos primeiros 3 meses, se descobre que tu tens a doença de Chagas, então há medicamentos sim eficazes, pero é muito raro uma pessoa no campo ou no interior saber que está infeccionada, que está contaminada. Então, após a fase aguda de 3 meses, começa a parte crônica da doença. E tu podes viver com isto por 10, 20 anos sem saber o que tem essa doença, e de repente tu venha a falecer, a morrer de coração ou de problemas de intestino. Minha investigação não é em genética, pero em proteínas. Proteínas que compõem, que constituem o parasito. Nós estamos tentando buscar uma proteína ou um grupo de proteínas que podemos desenhar medicamentos para poder combater o parasito. A doença de Chagas é chamada de tripanosomiase americana, é principalmente encontrada de México até Argentina, em sul da Argentina, e são 17 ou 7 milhões de pessoas que são infectadas, pero com migração de fluxo de migração de população, tu puedes encontrar esta doença em Europa ou em Japão ou hasta em América do Norte. El desarrollo de las vacunas ha sido uno de los principales logros de la medicina preventiva y de la investigación hasta nuestros días. Las vacunas pueden ser, como usted sabe, profilácticas, cuando uno las aplica en la población que no está enferma, para protegerlos cuando llega la enfermedad, o puede haber vacunas terapéuticas que son ya cuando uno trata a pacientes que ya tienen la enfermedad. Las más desarrolladas y los éxitos fundamentales se han obtenido en las vacunas profilácticas. De hecho, las vacunas profilácticas son el éxito fundamental de la inmunología. No son el trasplante, no son el diagnóstico, es la prevención a través de la vacunación. La vacunación surgió desde Pasteur hace tiempo, que fue el padre de la inmunología,
la vaccinología, que es una rama de la inmunología como tal, y actualmente se tiene entre 20 a 30 vacunas que son efectivas. No todas las necesarias, porque la mayoría de las vacunas se han utilizado con ayudantes que son en la mayoría de los casos el hidróxido de aluminio, que ha sido el más estudiado, que desde 1926 se descubrió y se ha aplicado en muchas vacunas. El ayudante es el que estimula la respuesta innata y hace entonces que se elabore una respuesta específica contra el antígeno que se pone junto o coadministra junto con el ayudante. El que determina que el éxito de la vacuna es el ayudante. Y hoy se sabe, o sea, uno protege o con anticuerpos, que es lo más estudiado y lo que todo el mundo piensa que es lo que se produce, la protección por anticuerpos, pero hoy sabemos que hay respuesta T que es más importante que los anticuerpos, porque no hay anticuerpos si no hay respuesta T, y es lo que se conoce como respuesta celular. Nosotros en Cuba fue el líder inicial de producir la vacuna contra Neisseria meningitidis de serogrupo B, y nosotros demostramos que el protoliposoma, que es una estructura que tiene muchos lípidos y muchas proteínas y que se forma una partícula, en este caso bien pequeña, son alrededor de 70 nanómetros, tiene carácter ayudante, porque ahí hay los patrones esos que estimulan la respuesta inmune y son los causantes. La investigación espacial a través de estas exploraciones fuera de la Tierra implica una serie de retos que se pueden controlar hoy justamente desde aquí, desde este planeta. Para eso hay investigaciones en salud que están permitiendo someter a situaciones extremas a nuestro organismo, de modo que después tengan respuestas favorables en entornos más allá de la órbita que conocemos, la de nuestro planeta. Bueno, durante este tiempo nosotros hemos hecho, digamos, el diseño de primero, ¿no? Dos partes, ¿no? Primero, la parte de la infraestructura. Hemos ya avanzado en la construcción de, digamos, de incubadores celulares que puedan estar dentro del equipo. Incluso ya la fabricación de un microscopio de fluorescencia, que es un microscopio, es un poco complicado de, digamos, que no lo venden pues así nomás. Lo hemos diseñado, lo hemos construido aquí en el Perú y ya tenemos el primer prototipo. Y la segunda es que hemos continuado todavía trabajando con estas células de cáncer, ¿no? Ya he podido tenerlas, algunas de ellas, cultivarlas acá en el Perú, están creciendo muy bien. Ya tenemos algunos pequeños datos al respecto, estamos encontrando cosas mucho más interesantes. Antes pensábamos que eran 6 genes, que eran los que sensaban la microgravedad. Ahora estamos viendo que probablemente sean 4 de esos 6 los que realmente son los que tienen digamos, cumplen estas condiciones de ser sensor. La biología espacial está avanzando de manera también exponencial, pero lo más interesante es el hecho de que además de tener, obviamente, los experimentos en la Estación Espacial Internacional, donde van algunas personas, ¿no? Algunos estados, ¿no? Algunos países tienen derecho a entrar ahí, muchos otros, pues nosotros no podemos entrar allí, ¿no? Pero estamos haciendo justamente una labor de buscar simuladores de esto. Pues están los simuladores de microgravedad como el que tenemos. Pero ahora queremos lanzar un satélite que tenga experimentos biológicos adentro, para darnos a nosotros como la ventaja de poder tener también experimentos, no en la estación espacial, pero sí en un sistema que pueda mandarnos datos de una manera más eficaz y en tiempo real, ¿no? Y además en microgravedad, pues real, no solamente simulada. Pero en general en la investigación espacial han habido muchos avances, en el aspecto, por ejemplo, de querer armar organismos aquí en la Tierra que ya puedan sobrevivir a ambientes extremos. Por ejemplo, el hecho de que ya hay premios de millones de dólares a personas que, utilizando herramientas como la biología sintética, por ejemplo, fabrique, digamos, bacterias que puedan sobrevivir a ambientes como Marte, y de esa manera, además de sobrevivir, puedan producir
moléculas o proteínas que puedan ayudar a las personas colonizadoras de esa zona. Y están dando millones de premio. Como SpaceX, por ejemplo, está premiando mediante sus premios de PrizeX este tipo de iniciativas. Y es interesante porque la biología sintética se refiere básicamente a poder utilizar este lenguaje del gen, la adenina, guanina, timina y citosina, ¿no? Utilizarla como lenguaje de computación. El avance imparable en la medicina no solamente beneficia a los propios pacientes, sino también a los investigadores e incluso está cambiando la forma en que fabrican o se fabrican medicamentos. Esto tiene que ver con la posibilidad de encontrar con claridad cómo funciona nuestra genética a través de la genómica y así poder personalizar las respuestas a distintas enfermedades. Probablemente con este tipo de investigaciones podamos además aumentar la productividad de un país y es por eso que en el Perú deberíamos seguir apoyando este tipo de investigaciones e innovaciones en medicina.